1:05, yo le sigo metiendo al mate acá desde las 10 de la mañana, me siguen cargando el termo, porque vengo con todo, con muchísima energía. Entramos en el cuarto bloque que se llama Escuchando al Campo, ¿no? Está muy bueno este Escuchar al Campo, y lo vamos a hacer con dos protagonistas, ¿eh? Señor director, vamos a la pantalla, la tenemos ahí a la dama Cecilia Viñó, economista agropecuaria. Ella se ocupa justamente de la dirección administrativa de una importante empresa agropecuaria, y lo que enfrenta todos los días es lo que te pasa a vos: la burocracia, los temas administrativos, la carga impositiva, todo eso que la gran pregunta que nos vamos a hacer cuando hablamos con gente de campo es: ¿podemos tratar de cambiarla? Me encantaría que esta nota justamente llegara al Ministerio de Economía. Seguramente el ministro Basterra va a llegar seguro, algunos la va a ver o por lo menos se la va a contar, que es: ¿cómo hacemos para ser más fácil? Si somos tan eficientes en el campo, ¿por qué no somos eficientes también en todo lo que tiene que ver, después de toda la tecnología que vimos, ¿no? Bases de datos, big data, inteligencia artificial. Y resulta que en esto es una burocracia infernal que vuelve loco a los contadores, a los administradores. Y el otro señor que está al lado, es Bruce Wayne. Sí, sí, es Bruce Wayne. Bruce Wayne, ¿por qué? Porque el tipo durante mucho tiempo mantuvo su identidad escondida hasta que un día salió Bumper Crop y aparecía ahí, ¿no? En su Twitter, con más de 60.000 seguidores y hablando de las cosas que normalmente muchos queríamos hablar, nada más que él lo hablaba con un tecnicismo de hombre de campo, como ingeniero en producción agropecuaria, como un tipo que además de manejar campo en la Argentina, maneja en Estados Unidos, explora Europa y otros lugares para llegar, con un bocho que trabaja mucho en lo técnico y en lo que tiene que ver con el negocio desde un punto de vista ambiental. Así que con ellos dos viene este gran cuarto bloque que es: escuchemos a la gente que está en la trinchera. Bien, y arrancando con esto, mi querido amigo José Antonio Álvarez. Dije la identidad, no es Bruce Wayne, pero digamos, digo su otra identidad secreta. Vamos a compartir tu pantalla y vamos a tu presentación, José. ¿Cómo no? Impecable, acá estamos con los directores armándolo todo. Listo, podés arrancar nomás, ya tenemos tu presentación. Yo mientras te voy a escuchar tomándome unos buenos matienzos. Creo que la tenés que ampliar. Ahí está el tipo. Ahí está, ¿no es Cara de cierto? tipo duro en esa foto, sí, sí, impecable. Ya Ahí estamos. está. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Sí, la verdad que yo estaba pensando, me conecté, digamos, desde el inicio del Congreso y vi los distintos módulos y la verdad que estaba pensando que es tal vez la menos simpática de las secciones, ¿no? O la que menos pasión podría llegar a generar, ¿no? A quien lo está escuchando, pero creo que es tal vez la explicación por la cual Argentina no tiene el nivel de adopción de agricultura de precisión, innovación y desarrollo bueno, y futuro en la sustentabilidad si realmente no logramos recomponer las condiciones que tienen otros países que compiten con nosotros, ¿no? Yo quiero empezar con un cuadro que elaboré, que en realidad es un margen bruto y un margen neto, y que en realidad es el puntapié para la exposición. No sé si se ve ahí se ve, ¿no es cierto? Bueno, esto es un ejemplo de un margen bruto y neto para un campo propio, para el cultivo de soja, en una zona, digamos, productiva de la Argentina, y en la cual se puede observar que contando con, digamos, con un rendimiento normal, a bueno, y tomando en cuenta el precio, digamos, internacional que tenemos hoy, eh, cuánto le queda, digamos, de esa rentabilidad al productor y cuánto de esa rentabilidad atrapa al Estado, ¿no es cierto? Ahí vemos en la última columna, al final, que, digamos, de la rentabilidad que genera una hectárea agrícola en la Argentina hoy, en una zona productiva, el productor se suele quedar con menos del 20%. Y más del 80% de esa rentabilidad es atrapada por el Estado, ¿no es cierto? Yo creo
como corolario, digamos, de todo el Congreso, nosotros tendríamos que apuntar más que nada a lo urgente, y lo urgente creo que es esto. Poco futuro tiene la adopción de tecnología en el país, y corre riesgo serio la sustentabilidad digamos, del sistema, en la cual la Argentina, como bien recordó Pilu, es líder, si nosotros tenemos este nivel de rentabilidad, ¿no es cierto? La rentabilidad es la de un país de primer mundo, pero el tratamiento impositivo ¿no es cierto? Yo creo que eso es probablemente en lo que más tendríamos que hacer hincapié los productores, de demostrarle, digamos, a la población sobre lo que, digamos, es el problema nuestro, y es algo que nos va a impactar en el futuro, que ya nos está impactando desde años, ¿no es cierto? Voy a pasar la segunda placa, que justamente explica cuáles son los problemas resumidos, ¿no es cierto?, que tiene el sector en este momento en términos de presión fiscal. Lo primero que tenemos que señalar es la multiplicidad de tipos de cambio. Generalmente, bueno, en realidad generalmente no, en todos los países hay un solo tipo de cambio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que lidiar con un tipo de cambio para los insumos que adquirimos, otro menor cuando cobramos la producción nuestra, y otro todavía mucho mayor cuando queremos ahorrar, digamos, ¿no es cierto? El otro problema que enfrentamos son los impuestos a las exportaciones. No hay otro país en el mundo en el cual se verifique que digamos, un sector productivo, y sobre todo que produce alimentos, se vea sometido a pagar derechos de exportación. Hay algún ejemplo en el mundo perdido sobre casos donde se graban, digamos, ciertas exportaciones porque no están alcanzadas por otro tipo de tributos, pero Argentina tiene más de 15 impuestos involucrados en la producción agrícola, y el más pernicioso de ellos es justamente son las retenciones, los derechos a las exportaciones, ¿no? ¿Qué logran estos dos tipos de distorsiones? La multiplicidad de tipos de cambio y los impuestos a las exportaciones. Bueno, lo primero que logran, y que en realidad compromete todo lo otro que dijimos antes, empezando por la adopción de tecnología y la innovación y la sustentabilidad, es la destrucción del sistema relativo de precios, insumos, productos. Es lo que estaba diciendo antes, ¿no es cierto? Poco progreso podemos esperar si nosotros tenemos que adquirir los insumos al precio internacional, más por supuesto el flete y los impuestos internos, y después tenemos la expectativa de vender los productos obtenidos por la aplicación de los mismos a la mitad del valor internacional. Eso nos saca absolutamente del juego y de la competencia con otros países, ¿no es cierto? Y de hecho, lo primero que se verifica es que la tasa de crecimiento de la producción de Argentina es muy inferior a los otros países, sobre todo si lo comparamos con los grandes jugadores en términos de comercio de alimentos mundiales, como Brasil y Estados Unidos, ¿no es cierto? El otro punto que no quiero dejar de mencionar, y que, bueno, obviamente va a abundar mucho más en el tema Cecilia después, es la complejidad del sistema impositivo. El sistema impositivo, como dije, a diferencia de otros países, alcanza hoy al sector con alrededor de unos 15 impuestos, ¿no es cierto? Esa complejidad, digamos, la razón que tiene es justamente enmascarar la presión fiscal. Nosotros, como vimos en el primer cuadro, tenemos una presión fiscal que, según el caso, la escala, la zona, digamos, y el año que se trate, oscila entre el 70 y el 90%. En el ejemplo que puse yo, era un promedio, digamos, de 80%, ¿no es cierto? Pero la razón de la complejidad del sistema impositivo justamente es encubrir la alta presión fiscal. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurriría decir te voy a cobrar 80% de impuesto a las ganancias. Entonces la razón digamos, de tener un sistema impositivo tan diverso y tan complejo es justamente ocultar el objetivo final, que es quedarse con el 80% de la ganancia del productor, ¿no?
Paso a la siguiente lámina. ¿Qué trae como consecuencia todo esto en el manejo productivo? Bueno, lo primero que trae, y eso es bastante verificable cuando vemos las estadísticas de consumo de fertilizantes, por ejemplo, y de otros insumos en la Argentina con respecto a los países competidores nuestros, es una menor reposición de nutrientes. La menor reposición de nutrientes es un daño a largo plazo, sobre todo, digamos, en un sistema sustentable como el nuestro, que depende, digamos, que es altamente dependiente de insumos, ¿no? Eso es capital que nos vamos comiendo de acá al futuro, ¿no es cierto? Si nosotros vemos que solíamos ahora, bueno, en algún momento ni siquiera hoy empardamos, ¿no es cierto? Pero solíamos tener la productividad en ciertas zonas igual que países como Estados Unidos, y otros similares, y vemos la cantidad de nutrientes que nosotros reponemos, llegamos a la conclusión de que estamos reponiendo menos de la mitad de lo que tendríamos que reponer por la exportación del sistema que tenemos de productos del suelo, ¿no es cierto? La otra consecuencia que tenemos y que se ha visto, digamos, durante los últimos años es la repetición de cultivos que presentan un menor umbral de respuesta a la fertilización, por lo mismo que dije antes, ¿no es cierto? Es decir, hemos caído en el monocultivo en muchos casos, justamente buscando cultivos que sufran menos la menor reposición de nutrientes que nos vemos obligados a hacer. La otra consecuencia de lo que venimos diciendo es la repetición de principios activos y la utilización de subdosis. Lo que logramos con eso es una aceleración en la aparición de malezas, plagas y enfermedades resistentes. Nosotros, al haber roto en muchos casos, sobre todo en las explotaciones más chicas, la rotación normal y la reposición de nutrientes que correspondería, hemos visto acelerada la aparición justamente de malezas, plagas y enfermedades resistentes, ¿no es cierto? Otra consecuencia es la falta de incorporación de nuevas tecnologías, por lo mismo. Al no tener, digamos, la rentabilidad que corresponde, autoinfligida, ¿no es cierto? Al no tener acceso a la rentabilidad que nosotros mismos producimos, lo primero que ocurre es que la incorporación de nuevas tecnologías queda reducida solamente a una porción del espectro de productores, es decir, a los que mejor se pueden defender de esa presión fiscal. Y la última, digamos, de las grandes consecuencias es la obsolescencia de la maquinaria agrícola. Nosotros vemos muy a menudo maquinaria con 10.000 horas o inclusive más, cuando en otros países uno verifica que la reposición de la misma es mucho más frecuente, ¿no es cierto? Bueno, digamos, como conclusión de la primera parte, la mayor presión fiscal hacia el sector lo que determina es un menor ahorro por parte de las empresas agropecuarias, una consecuente menor inversión al no poder disponer, digamos, de ese ahorro por ver reducida su rentabilidad por los impuestos, un menor incremento de capital. En eso se verifica bastante, digamos, lo que vimos al principio de la charla, cuando se veía la cantidad de hectáreas que están bajo riego en la Argentina. Argentina tiene 2/3 de la superficie del país con suelos y regiones semiáridas y áridas, ¿no es cierto? Y esas regiones hoy están, digamos, en muchos casos improductivas justamente por no tener rentabilidad y obviamente por no tener posibilidad de regar, que es parte del incremento del capital, ¿no es cierto? También vemos una menor productividad. Nosotros tenemos un número de hectáreas con muchos países acotado, que podríamos expandir, pero digamos, tenemos un número de hectáreas involucradas en la producción fijo y cada vez, digamos, vemos como otros países aumentan la productividad por hectárea y nosotros estamos bastante estancados, ¿no es cierto? Obviamente eso trae una menor generación de riqueza, menor creación de empleo productivo y peores salarios para, digamos, los trabajadores que están involucrados en la actividad y obviamente una mayor dependencia del Estado. Esa mayor dependencia del Estado significa un menor número de personas produciendo riqueza en el país, una mayor necesidad de subsidios y empleo público. Ahí pongo empleo justamente entre comillas porque la verdad que en muchos casos es una ocupación, digamos, no es un empleo productivo, ¿no? Por supuesto. Hay gente que está ocupada y bueno, lamentablemente no aporta al PBI, ¿no es cierto? Un mayor gasto público, consecuencia, digamos, de lo anterior, un mayor déficit fiscal,
una mayor necesidad de crear impuestos, emitir dinero y endeudarse de manera externa. Obviamente eso es lo que genera inflación, una mayor pobreza. Y bueno, yo quiero recordar, como he dicho alguna vez, que no dejemos de pensar realmente que justamente, como dice esta frase, nadie está más capacitado para multiplicar riqueza que quien la crea en primera instancia. Eso somos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos los que creamos riqueza en primera instancia, somos además los que traemos 2/3 de los dólares que ingresan al país todos los años y por los cuales después se termina moviendo absolutamente toda la economía, que somos 300.000 pymes, porque el 99% de nuestras empresas son pymes, que no hay ningún otro sector de la economía que esté tan atomizado y que tenga tantas empresas, sacando el comercio, digamos, ¿no? Minorista, pero y que además seamos nosotros los encargados de traer las divisas al país, y que justamente recordar que todo el dinero que entra al Estado inmediatamente deja de producir. Yo siempre repito que el Estado tenemos que verlo como un conjunto de servicios públicos, no como una forma de vida ni como una doctrina, ¿no es cierto? Si nosotros permitimos que el flujo del dinero siga yendo de nuestro lado hacia el Estado, y además un Estado además que retribuye poco, digamos, ¿no? Porque tampoco cumple su función, se mete en lugares en realidad donde no corresponde y no se mete donde tendría que meterse. Nosotros vamos a ver que cada vez vamos a ser más pobres, ¿no es cierto? Y en eso también quiero recordar que nosotros muchas veces nos criticamos a nosotros mismos por un supuesto déficit en la comunicación, y la verdad que yo creo que nosotros no deberíamos estar del todo ocupados comunicando, sino que es la educación la que debería solucionar ese problema, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos el monopolio de educación como tienen otros, y la verdad que perder tiempo defendiéndonos nos quita tiempo justamente para producir, ¿no? Bueno, otra cosa que quería agregar es que justamente en estos contextos de alta presión fiscal estamos abandonando el objetivo natural de toda empresa agropecuaria, que es el de maximizar la facturación. Porque en general, en todo el mundo, cuando uno maximiza la facturación, si tiene un sistema de precios relativos insumo-producto, lo que hace es aumentar las ganancias. Nosotros justamente tenemos roto ese sistema, con lo cual, en la mayoría de los casos, cuanto más facturamos, a veces perdemos más dinero. Y volviendo a lo que decía hoy Leila también al principio de la charla, nuestra dosis óptima está corrida hacia la izquierda en el eje de ordenadas, ¿no es cierto? Nosotros vemos que nuestra dosis óptima, al tener precios muy dispares entre lo que pagamos los insumos y lo que cobramos nuestro producto, hace que lo óptimo sea peor, digamos. Hoy nosotros tenemos herramientas en el mundo de sobra, de las industrias que proveen insumos a nuestro sector, desaprovechadas justamente por no conservar esa relación, ¿no es cierto? Y nos queda justamente buscar el mayor retorno por dólar invertido como defensa a eso. Yo creo que bueno, la estrategia debería ser tratar de convencer a quienes, digamos, tienen el poder de tomar decisiones, que el camino es otro, que el camino es producir más, y que para producir más tenemos que tener acceso a las mismas condiciones que tienen nuestros países competidores, ¿no es cierto? Digamos, quiero también agregar como última reflexión, que Argentina es el tercer país con más recursos del mundo cuando consideramos, por lo menos yo lo considero, ¿no es cierto?, al recurso suelo como el más estratégico en el futuro de la humanidad, ¿no es cierto? La energía también es, digamos, la obtención de energía también es otra actividad humana estratégica, pero yo creo que la producción de alimentos lo es aún más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos hoy en día 7.750 millones de personas, vamos camino en 3 décadas, probablemente por las predicciones, a ser más de 9.000 millones de personas, y esas 9.000 millones de personas consumen alimentos de 2 a 4 veces por día, los 365 días del año, y va a ser eso así de acá a la eternidad, cada vez con mayor cantidad, cada vez con mayor calidad, y es
justamente una ventaja comparativa que no tenemos que perder, ¿no es cierto? Argentina es uno de los 11 países con capacidad suficiente para alimentar al resto de los 200 países que existen, ¿no es cierto? Y volviendo a lo que dijo Pilu hace un rato, acerca, digamos, de las disparatadas ideas que escuchamos últimamente, que discuten, digamos, la tecnología, yo les quiero poner como ejemplo justamente lo que son los movimientos que también están en contra de las vacunas. A nadie se le ocurre decir que es lógico estar en contra de, por ejemplo, de las vacunas. Sin embargo, hay gente que lo hace. Ahora, hay mucha más gente en contra de los agroquímicos, en contra del uso de los fitosanitarios en general o de los transgénicos, sin conocer realmente que son las herramientas por las cuales logramos hoy producir 1,4 veces la cantidad de alimentos que necesita el mundo. Justamente ese excedente, eso ocurrió hace pocas décadas, fue recién el año 1990 cuando la humanidad cruzó la producción, digamos, las curvas se cruzaron entre producción de alimentos y necesidad, ¿no? Y la tasa, digamos, mucho mayor que tuvimos de producción de alimentos en los últimos años, con una pendiente mucho mayor que la del aumento poblacional, hizo que hoy justamente sobren alimentos en el mundo. Y la verdad que tener que discutir justamente ideas saldadas desde hace años como la implementación digamos, de fitosanitarios, o inclusive discutir la propiedad privada como ocurre últimamente en nuestro país, la verdad que yo creo que es un gran retroceso, ¿no es cierto? Y es justamente lo que nos impide seguir creciendo, ¿no? El progreso se basa en dar por sentadas ciertas realidades que nadie ya discute. Nosotros seguimos discutiendo la ley de la gravedad, por dónde sale el sol, o la propiedad privada, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un debate que debemos darnos. Lamentablemente no debiéramos darlo, pero bueno, la realidad hace que debamos perder tiempo con eso. Y creo que este debate lo tenemos que dirigir a la parte de la población bien intencionada que tal vez no tiene la posibilidad de acceder a estos conocimientos, ¿no es cierto? Excelente. Yo creo que el apoyo, digamos, de la sociedad es fundamental para que nosotros podamos seguir progresando. Gracias, José. Te tengo que cortar porque ya estamos un poquito en tiempo y le tengo que dar el paso a Cecilia. Quiero agradecerle mucho a la gente que manda mensajes. Acá justamente me mandan de la producción de Radio La Red, me dicen, me llegan por grupos de amigos que lo están viendo sin tener que ver nada con el campo, ¿no? Estar viendo este evento me parece excelente. Un gran abrazo a Diego Peidró, de AgroTV, gran colega y amigo que lo está viendo, dice impecable cómo se está viendo todo, y me dice, yo fui el que le saqué la máscara a Batman, así que impecable el tipo, él fue el que le sacó la máscara y demostró la identidad. Y ahora sí, nos vamos con la dama, Cecilia Viñó, yo la presenté al principio. Lo que vamos a hacer es que ella nos cuente un poquito con qué cosas se ve desde el área justamente administrativa, financiera, en toda su, en la administración de campos. Alguien que sabe mucho de esto, está haciendo además su maestría en agronegocios, además de haber estudiado economía y administración agraria. Ceci, bueno, tenemos tu presentación lista, todo bárbaro. Señor director, pasamos a Cecilia Viñó. Está entrando en escena. Perfecto. Mirá, hasta con logotipo y todo. Mirá, con símbolo. Muy bien. Ese es mi avatar de Twitter. Entonces, bueno, para que, como voy a hablar mucho de lo que hacemos en Twitter, lo puse para que me encuentren después. Bueno, mi presentación, que yo titulé Del lote al puerto, un laberinto de regulaciones, yo quiero hablar un poco del productor clásico que cosecha un lote de soja y que lo entrega en el puerto directamente, ¿no? Entonces, bueno, hablar un poquito de qué va pasando en el camino, de las regulaciones con las que se va encontrando, incluso antes de sacar el camión, ¿no? Entonces, este es el laberinto, el campo, el puerto, y en el medio todas estas casitas son como en el juego de la oca, los puntos por el que el productor va pasando y que se encuentra con problemáticas que tiene que resolver en el camino. Arrancamos con cómo empezó esto, que fue con el registro fiscal de operadores de granos, que en un principio solamente, hace más de 10 años ya de esto, solamente tuvo la intención de registrar al productor.
¿Para qué? Para que no hubiera facturación apócrifa, campos que no existían, empresas fantasma. Lo que pasó después es que el Estado encontró en este tipo de regulaciones una forma de saber todo el camino del productor y de ir metiéndose cada vez más en los requerimientos de información que le pedían. Entonces, hoy el registro fiscal de operadores de granos murió durante la administración anterior y estamos en el CISA. ¿Qué pasa con el CISA? El CISA empieza cuando uno tiene que registrar la explotación, ¿no? Tiene que registrar el campo. Entonces, uno entra al sistema y tiene que poner las partidas, el contrato de arrendamiento, el título de propiedad si lo tuviera, y hay que dibujar el polígono. Y ahí es donde todo el mundo me llama y dice, ¿cómo dibujo el polígono? No sé, querido. Que Dios te ayude, porque la verdad que dibujar el polígono en ese sistema es tremendo. Punto número 1. Punto número 2, hay que sacar un RENSPA verde. Todos sabemos cómo se saca un RENSPA, no voy a ahondar en eso. Después hay que empadronar las actividades. Entonces uno tiene que decir, bueno, en este campo voy a producir maíz, voy a producir trigo, voy a producir soja. Después hay que declarar la superficie en cada campo de lo que va a producir. En esa declaración de superficie, si es trigo o es soja, aparte tiene que declarar la variedad que va a sembrar. Después de todo esto, el tipo va a poder sacar la carta de porte. Pero atención, porque si alguno de los pasos anteriores salió mal, vuelve a empezar. Retrocede 2 casilleros, retrocede 3. Todo esto genera burocracia estatal, o sea, es la burocracia estatal a la que nos enfrentamos cada vez que queremos empezar a producir, ¿no? Acá, esta burocracia estatal, ¿qué generó? Que nosotros en Twitter nos pongamos a decir, bueno, che, ¿esto cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos? No nos olvidemos que hay que presentar esto, tal cosa. Entonces acá tenemos a mi amiga María Ángeles, feliz el día que se pudo inscribir en el CISA. Y después, yo recordándoles, chicos, miren que vence la presentación de la superficie, acá, porque uno por ahí se acuerda que tiene que declarar por superficie y no se acuerda, tengo que declarar aparte las variedades. Y esta, que es muy importante, que es la de stocks, que si bien tiene un mes para el vencimiento, si el productor en ese mes quiere entregar y liquidar mercadería, tiene que declararla antes del vencimiento de la obligación. Pero volvamos a qué pasa cuando el camión sale del lote y va camino al puerto, ¿no? Tenemos que sacar la carta de porte, después tenemos que pedir STG, después tenemos una multiplicidad de guías provinciales, cada provincia tiene la suya, estaba el COT, no me acuerdo si lo eliminaron, en muchas provincias la guía provincial hay que pagarla en efectivo, es simplemente un permiso de paso. Bueno, el camión sigue su curso, llega al puerto, ¿y qué pasa en el puerto? En el puerto, hoy yo creo que si no tenés entregador no podés ir, porque el camión llega al puerto y ¿qué pasa? Tiene humedad, tiene bichos, tiene cuerpos extraños, tiene granos verdes, cualquier cosa puede pasar. Entonces uno llega al puerto y, bueno, entonces el entregador te defiende de todas esas cuestiones que pueden pasar en el puerto. Cuento una que nos pasó esta mañana, un camión que salió del campo con 14, llega al puerto, tiene 14,9, puede ser. Pedimos recibidor oficial, todo esto con el entregador, ¿no? Se pide recibidor oficial, se lacra la muestra, sale el resultado, tiene 14. Chicos, un punto es un montón para que el humedímetro funcione mal. Entonces, bueno, esto va generando toda una cuestión burocrática y de ineficiencia y empezamos a pasar de lo que era burocracia estatal a cuando llegás al puerto y empezás a manejar burocracias privadas, ¿no? Una vez que está resuelto todo el tema de la burocracia privada en el puerto, llegamos a la descarga. Que uno pensaría, bueno, con la descarga se termina el calvario, ¿no? El calvario sigue, porque después de la descarga uno que quiere cobrar. Bueno, entonces acá tenemos al productor con su rentabilidad, ¿y qué pasa para cobrar? Para poder cobrar tiene que estar firmado el recibo de descarga y tiene que estar emitido el certificado de depósito. Tenemos que especificar, y especificamos a qué tipo de cambio, qué día, cómo, bueno, me liquidan. ¿Cuándo me liquidan? Y básicamente cuando quieren. No hay una norma que diga qué día tienen que liquidar, algunos te liquidan antes, otros te liquidan después, por ahí te liquida uno, te duerme el pago 5 días porque te liquidó ni bien descargaste, otro por ahí te liquida después.
Y después de eso llega el momento de cobrar. Si es que todo lo anterior salió bien y funcionó como un reloj, tenemos el momento en el que vamos a cobrar y tenemos el tema de las retenciones. Ingresos brutos, nadie sabe cómo liquidarlo. Empezás con las peleas, que si era el 0,75, si era el 1, si te retienen en Santa Fe o no te retienen. Es como un lío eso. Y después llega la orden de pago y bueno, y uno le acreditan la plata en el banco y uno respira. ¿Qué pasa con otra parte de las retenciones? Tenemos las retenciones de IVA. El problema de la retención de IVA es que por el sistema de compensaciones, uno la debería tener de vuelta, ¿no? Se la deberían devolver. ¿Qué pasó durante muchísimos años, sobre todo en la administración kirchnerista? 18 meses de demora para cobrar las retenciones de IVA. Eso siempre y cuando la retención de IVA estuviera bien. ¿Por qué? Si el exportador la hizo mal o uno la presentó mal en su declaración jurada de IVA, no la cobra. Entonces, acá estamos viendo un montón de ineficiencias que se van sumando, un montón de errores que se pueden cometer en el camino y que te llevan a que tu rentabilidad dependa de todo esto, ¿no? Entonces tenemos un productor agropecuario que está preocupado por cosas que no debería estar preocupado. Si presenté la superficie, qué cultivo declaré, si declaré los stocks, ¿a qué tipo de cambio tuve la liquidación? Y después cobré la liquidación final y las retenciones, ¿las voy a cobrar? ¿No las voy a cobrar? Todas esas cosas que un productor agropecuario no debería tener en la cabeza, sino que debería estar enfocado en producir. ¿Qué pasa? Todas esas trabas en el camino van generando errores. Es decir, que la burocracia genera errores. Y cuanto más burocracia, más errores, y cuanto más errores, menos rentabilidad. ¿Qué pasa? Todos esos errores que se van generando van comiendo una porción de rentabilidad en cada eslabón de la cadena. Y un productor agropecuario, con los márgenes que recién nos acaba de decir José, en realidad lo que tiene que hacer es evaluar dónde va perdiendo rentabilidad y generar una sinergia en la que uno puede tener un entregador, un corredor, que si vas al puerto te defiende de un montón de cosas, y después la parte administrativa. Que la parte administrativa se puede manejar de varias maneras. Puede no tener una oficina administrativa y canalizar todo con el contador. Puede tener una administración en su oficina. Yo les digo que basta con una persona. Si la empresa no es muy grande, con una persona lo manejan, una persona que les haga todas las declaraciones y que esté encima de controlar las liquidaciones, de controlar retenciones, de armar ese circuito que uno necesita para poder cobrar. Y si no, la administración se puede tercerizar. Hay un montón de empresas, en este momento me acuerdo de Grupos Encerro, que lo que hacen es, vos les das todas las herramientas y ellos te arman el circuito administrativo para empezar a controlar estas pérdidas de rentabilidad. Uno generalmente sabe, por ejemplo, ¿a mí qué me pasa? Me traen una venta, me dicen, che, le vamos a vender a fulano. No, porque fulano después la de retención no me la presenta, me hace mal la de ingresos brutos, me liquida tarde, me paga mal. Porque aparte tenemos, obviamente, los que para cobrarles es un lío, ¿no? Entonces uno tiene que ir eligiendo a quién le vende, porque a veces, y se los digo sinceramente, que un comprador pague $2 más la mercadería, lo perdiste en el circuito. Lo perdiste en las horas que perdió el empleado administrativo, el entregador, el corredor en volver a que ese circuito funcione, ese engranaje que yo digo acá, que ese engranaje ande bien. Entonces, recomendaciones, armen una administración que funcione. Una empresa sustentable es una empresa rentable, porque cuando una empresa es rentable, puede ser sostenible en el tiempo. Así es que, bueno, mucho cuidado con las rentabilidades que se van perdiendo en el camino por la burocracia. No. Un poco tenso por todo lo que es estar conectado y que todos se puedan conectar a tiempo, pero sí, muy bien, la verdad que me gustó y estoy contento de que hayan podido participar todos, hayamos podido escuchar al campo y escuchar a todos los panelistas que fueron excelentes, realmente. Espectacular. Y ahora sí, le voy a pedir a Juan Martín Ocampo, que es gerente del Banco Santander, porque atrás de todo esto, y yo lo digo siempre, ¿no? Cuando se hacen este tipo de acciones, siempre hay empresas, ¿no? Hay empresas que son las que dicen, definimos esto como una estrategia, llevar todo este conocimiento.
haciendo. Así que está bueno justamente que Juan Martín nos cuente un poco todo esto. Señor director, como pueden ver, el tipo también tiene termo, tiene termo, mate, tiene todo su equipo. ¿Cómo andás? ¡Qué maestro! El tipo es más, JMO, alcancé a leerlo, ¿viste, no? Sí. Tipo, qué detalle, tiene su propio mate. Bueno, ¿cómo la fuiste viviendo? ¿Qué te pareció todo esto? Y nos gustaría cerrar con un mensajecito tuyo, Juan Martín. Mira, la verdad que un evento espectacular. Ya el año pasado había sido muy bueno. Este año tenía el desafío de todo lo online. Todos los paneles fueron muy enriquecedores, cómo se manejó toda la dinámica, así que la verdad estamos muy contentos. A mí me gustaría como mensaje final, desde este lado están hablando todos con el tema de las oportunidades, la sostenibilidad, la sustentabilidad, hablar un poquito muy cortito de lo que es el sistema financiero y qué oportunidades tenemos nosotros y cómo nos enganchamos esto con el tema de Auroban, ¿no? Para ilustrar un poco números, ¿qué representa el crédito del sector privado en Argentina? Es el 11% del PBI, cuando la media, lo que son los países de LATAM, en Latinoamérica, está en el 40% y cuando vamos a los países más desarrollados está más del 100%. Esto implica, si nosotros crecemos un punto en la relación de crédito sobre el PBI, implicaría aproximadamente casi 4 billones de dólares, o sea, 4.000 millones de dólares. Y después cuando vamos más un poco a la micro, yéndolo a generar un poco lo particular, cuando nos vamos a la micro de lo que es el sector agropecuario, Ricardo, corregime, pero anualmente para poner en marcha los cultivos está invirtiendo entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, todo lo que es la producción primaria. El sistema financiero acompaña eso con aproximadamente, depende del año y del contexto en que se mueve el año, en 7.000 millones de dólares, con lo cual la oportunidad de crecimiento no solo sea a nivel general, particular en Argentina, sino también en este sector. Ahora, ¿cómo nosotros en Santander estamos viendo esto? Nosotros decimos, bueno, tenemos una fuerte presencia, más del 60% de nuestras sucursales están en corredores productivos, pero ¿de qué manera lo podemos hacer innovador o sostenible en el tiempo? Y de acá, después de mucho tiempo, salió esta alianza con Auroban, ¿no? Porque más allá de poner en el escritorio y a disponibilidad del productor herramientas tecnológicas innovadoras, lo que nosotros estamos buscando con esto también es poder medir el impacto o poder, como aspiracional, ¿no? Poder medir el impacto, qué es tan sostenible es la producción de nuestros clientes para el día de mañana haya un agregado de valor no solo del productor, sino por parte nuestra en lo que es la percepción de acompañamiento a nuestro clúster productivo. Así que como mirada más aspiracional, vemos esta alianza que tenemos con Auroban con mucha expectativa. Empezamos hace poquito, pero ya estamos traccionando muy fuerte. La verdad que quiero felicitar al equipo de Auroban y a ustedes, Garcito, también por la organización impecable y obviamente agradecer a todos los participantes y a todos los panelistas por haber participado. Impecable, Juan Martín, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y acá sí, damos por cerrado esto, maestro, impecable. Impecable, quiero agradecer a todos los que lo hicieron parte, a los panelistas, al equipo de Agrositio, a Santander que hizo posible que se pueda transmitir y que hiciera sponsor de la transmisión. A Telefónica que también ayudó mucho en la difusión. Gracias a ustedes. Excelente, excelente. Y acá cerramos, 2 menos cuarto, arrancamos a las 10 de la mañana, creo que más, prácticamente 4 horas en 4 bloques con todo, muchísima información, vamos a tener todo editado, lo vamos a tener en Agrositio, va a estar en el sitio de Auroban, nos vamos a ocupar justamente de que toda esta información llegue para que mucha más gente sepa esto que es tecnología y pensar en el campo. Nos vemos en la 4ª edición de Auroban el año que viene, seguramente presencial y online. Gracias por estar con nosotros.